Bueno, soy María Teresa Martín Bautista, la secretaria general de la Diputación de Granada y también secretaria del CENCI. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa sobre contratación pública local como instrumento de progreso y adaptación de las entidades locales a las nuevas realidades. Un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión sobre cómo hacer de nuestros procesos de contratación una verdadera herramienta de transformación al servicio de nuestros municipios. En el ámbito local, donde lo público se toca, se vive y se siente más cerca, la contratación no solo es una obligación legal, es una palanca de cambio. A través de ella decidimos cómo gastamos los recursos públicos, a quién implicamos y qué prioridades reflejamos. Sostenibilidad, cohesión social, apoyo a las pymes locales, eficiencia. Cada pliego, cada contrato puede ser una oportunidad para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Hoy más que nunca nuestras entidades locales enfrentan nuevas realidades: el cambio climático, la transformación digital, la despoblación en zonas rurales o la necesidad de prestar servicios con más calidad y menos recursos. Para todo ello, la contratación pública debe evolucionar, incorporando criterios innovadores, herramientas digitales y modelos colaborativos que refuercen el valor de lo público. Gracias por estar aquí, por sumar su conocimiento y por apostar por una administración local más ágil y orientada al bien común. Y sin más preámbulo, paso a presentar a los intervenientes en esta mesa. En primer lugar, y como moderadora de la mesa, tenemos a doña Conchi Campos Acuña, allí en el lateral izquierdo, que es secretaria de Administración Local con habilitación nacional, categoría superior. Actualmente, nuestra compañera está en excedencia, es doctora en Derecho y presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Público. Es también codirectora de la Red Locali y colaboradora habitual de la Universidad de Santiago de Compostela. Participa activamente en grupos de trabajo en los diferentes niveles del ámbito público, siempre con un enfoque en la mejora de la gestión pública local. Destaca por su amplia trayectoria docente en instituciones como el INAP, EGAF, la FEN y el propio CENCI, así como por sus prolíficas publicaciones centradas en organización local, transparencia y reforma administrativa. También ha dirigido manuales, jornadas y ciclos formativos. También contamos con Pilar Batez Jiménez, jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación de Castellón desde 2003, una referente nacional en contratación pública, autora y coordinadora de múltiples guías de buenas prácticas e integridad para las entidades locales. Ha sido reconocida por su labor divulgativa y docente y participa activamente en congresos, seminarios y foros especializados organizados por el INAP, la FEM. Es profesora asociada del Departamento de Derecho Público en la Universidad Jaime I de Castellón y en la de Valencia. Además, la autora del blog La Parte Contratante, que ha sido premiado como mejor blog por la difusión de la contratación electrónica. En tercer lugar, tenemos a don Manuel García, ingeniero de telecomunicación y máster en dirección de proyectos. Además, es doctor con una tesis sobre el análisis de datos en contratación pública, aplicando la Big Data y la inteligencia artificial, realizado en la Universidad de Oviedo. Y obtuvo también el premio extraordinario de doctorado. La Comisión Europea lo ha incluido en su lista de expertos en Public Procurement y ha impartido decenas de conferencias en universidades y administraciones públicas. Ha sido premiado por la Comisión Europea, el Gobierno vasco, la Junta de Andalucía y el Tribunal de Cuentas de Galicia, entre otros por sus investigaciones en programas informáticos y actualmente trabaja en el Banco de España como experto TIC. Y por último, no menos importante, doña Sandra Sinde, que es economista internacional, experta pionera en compra pública de innovación, CPI, innovación abierta y GovTech. Con experiencia en más de 15 países, ha formado a más de 12.000 personas y asesorado a más de 60 entidades públicas para implementar procesos de innovación pública abierta. Destaca por su intensa labor divulgativa, con más de 120 participaciones en foros y congresos, y por coordinar el primer manual práctico de CPI en España. Es además la creadora de la SINDE y organizadora del Foro Iberoamericano de CPI e Innovación Abierta. Les animo a aprovechar este espacio y a llevarse ideas concretas que puedan aplicar desde mañana mismo en sus equipos y en sus administraciones públicas. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al CEMCI por la invitación, por la organización de este magnífico congreso que nos da la oportunidad de reunirnos a todas las personas interesadas en el ámbito local, en la mejora que llevamos al CEMCI en nuestro corazón. Y muchísimas gracias a Alicia, su directora, siempre poniendo en el centro los temas de vanguardia y de interés. Y como el tiempo es un bien muy escaso y muy limitado, le he dado las gracias y ahora voy a mi trío de ases. Por supuesto, gracias por poder tenerlos aquí. Si no le conocéis a alguno de ellos, que seguro que les conocéis, os animo a que profundicéis, porque todos ellos son personas del ámbito local, pero de los practitioners, del ámbito de la contratación en todas sus dimensiones. Tenemos aquí una combinación maravillosa, jurídica, de innovación tecnológica, ¿no? Lo que debería de ser el modelo de contratación que tenemos hoy en día. Cuando aprobaban la Ley de Contratos del año 2017, aparte de decirnos que iban a simplificar la contratación, quien se anime a decirme cómo la han simplificado, que levante la mano, que le cedo el micrófono, aquí amablemente. Tenemos una butaca, esta es, ¿no? El mystery, pues venga, quien se anime a decirme esa simplificación. Bueno, con independencia de eso, de lo que nos hablaba era de una contratación estratégica, innovadora, socialmente responsable, con criterios sociales, medioambientales, centrada en las pymes. Una cosa es escribir y otra cosa es poner en la práctica. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. Ellos dan trigo. Predican también, pero desde la práctica. Por eso no vamos a perder la oportunidad que nos ofrecen para abordar los temas. ¿Cómo hemos planteado esta mesa? Como una conversación, como un diálogo. De tal modo que primero tendremos un turno de intervenciones y les he animado incluso a discrepar, que se pongan en modelo Pimpinela, ¿no? En plan, pues yo creo que la ley no dice esto, sí lo dice. Bueno, la ley es manifiestamente mejorable, todos lo sabemos, pero lo que nos toca a nosotros es intentar construir un modelo de contratación que responda efectivamente a esos objetivos y para ello, como digo, vamos a analizar pues, con Pilar, con Sandra y con Manuel los ejes que yo creo que realmente son los que vertebran la ley y que además pueden ayudar al mundo local. Recordemos que ya se ha hablado de la dimensión y del papel muy importante que corresponde a nuestra casa hoy, ¿no? Como es una diputación. No nos olvidemos que el CEMCI al fin y al cabo es poder provincial también, ¿no? Y el papel que tienen las diputaciones provinciales para conseguir que los municipios todos, no solo Madrid, Barcelona, Donosti, Valencia, Sevilla, puedan aspirar a coger la contratación y que no sea un copia y pega de unos pliegos que nos hemos encontrado en Internet, que no sea un voy corriendo porque no me da la vida y no puedo innovar, ¿no? Sino a decir, bueno, pues tenemos el apoyo de nuestras diputaciones, aunque yo no tengo medios, no tengo recursos, ¿cómo podemos hacerlo? Y por supuesto, como por sus apellidos les conocemos, el apellido de Pilar Batet es jefa del Servicio Provincial de Contratación de la Diputación de Castellón, además de que todos habéis leído su blog. Si alguno no lo ha leído, que lo lea, que se suscriba, porque es también una guía imprescindible. Con lo que realmente le tengo que hacer la pregunta y ya le voy a decir que es pregunta con trampa. Porque yo siempre digo que lo de las diputaciones son un poco como los pimientos de Padrón, ¿no? Que unos pican y otros no. Bueno, pues, ¿qué papel juegan de verdad las diputaciones provinciales para esa garantía de los municipios, para que puedan abordar la contratación desde ese punto de vista estratégico, responsable, innovador? ¿Realmente cumplen con el papel de la LARSAL, con el papel de la Ley de Contratos del Sector Público? ¿Tú qué nos cuentas? Gracias, Conchi. Bueno, en primer lugar, lo siento, pero tengo que agradecerle a Alicia Solana mi presencia aquí y, sobre todo, felicitarla por su gran labor en el CEMCI en este 50 aniversario. Es de recibo que esto lo haga. Y volviendo a tu pregunta, vamos a ver cómo regula la legislación la asistencia de las diputaciones a los municipios y vamos a ver si esto es suficiente o no es suficiente. Bueno, en primer lugar, tenemos el artículo 36.1g de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que dice que las diputaciones podrán actuar como centrales de compras para aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes. Bueno, pues algunas diputaciones lo estamos haciendo y la verdad es que era muy necesario porque todos sabemos que los pequeños municipios carecen de medios, sobre todo medios personales y no pueden redactar pliegos técnicos que son bastante complejos, como por ejemplo el suministro de energía eléctrica, el contrato de servicios postales. Entonces, ahí estamos haciendo un papel importante porque pues anteriormente suscribían el contrato privado, como lo hace un particular en su casa. Pero ya voy a ir a la contestación del final. No es suficiente, porque resulta que, a pesar de que estamos ahí ofreciendo algunos contratos, primero, deberían de ser más y, en segundo lugar, tras
la adjudicación de nuestros acuerdos marco, luego las entidades únicamente tienen que hacer un decreto, aprobando el gasto, contratando y aprobando el gasto, y hay entidades que no lo hacen. O sea, luego nos damos cuenta de que hay entidades que se creen que están dentro del contrato, del acuerdo marco. Fijaros hasta qué punto llega, ¿no?, la falta de personal y la falta de profesionalización, que ellos piensan que están dentro del acuerdo marco, pero no han hecho un decreto, un acuerdo por el cual adjudican ese contrato basado. Seguimos con lo que regula la ley. ¿Cómo se pueden ayudar las diputaciones provinciales a los pequeños municipios? Bueno, pues están las encomiendas de gestión, como por ejemplo, pues es muy habitual hacerlo en materia de residuos, de recogida de residuos públicos urbanos, o en materia de gestión del agua potable. Luego tenemos la asistencia en la composición de las mesas. Es que resulta que esto se regula en la disposición adicional segunda y tercera de la Ley de Contratos del Sector Público, y se establece que en la mesa de contratación habrá un presidente, 3 vocales y un secretario. En principio entendíamos, pues algunos autores como José Manuel Martínez Fernández y yo, que en realidad está dirigido a las entidades locales, y nos parecía que lo lógico es que estuviese hablando de un mínimo de 3 miembros contando al presidente. Pero no, la Junta Consultiva emitió un informe diciendo que no, que eran vocales, con lo cual tenemos la figura del presidente, la de los vocales y la del secretario de la mesa. Claro, una administración local, esto es inviable. Entonces ahí, bueno, las diputaciones podemos asistirlas, pero tarde y algunas veces mal. Entonces, bueno, pues yo creo que no es suficiente. De hecho, en muchas de las mesas de las entidades pequeñas, el presidente es el alcalde, con lo cual resulta que en el órgano de asesoramiento al órgano de contratación está la misma persona. O sea, que se dan circunstancias que no son posibles mantener esa situación. No es posible. Entonces, ¿dónde más prestamos esa asistencia? Pues al órgano interventor. Por ejemplo, en el informe que ahora es necesario de repercusión financiera de cada nuevo contrato que se tramita. En la recepción de los contratos, que ya sabéis que el interventor tiene que tener una presencia física y recibir todos los contratos de más de 50.000 euros, siempre que sean de inversión. Bueno, pues ahí pueden acudir a las diputaciones provinciales. En la supervisión de las obras, para aquellas obras de más de 500.000 euros o aquellas obras que afecten a la estabilidad, estanqueidad y seguridad, se hacen necesarios informes de supervisión, que es un órgano o una figura que sí que tiene la Diputación Provincial. Bueno, pues ahí está, en lo que he nombrado, es la regulación que se establece para esa asistencia a los municipios. Naturalmente, yo pienso que no es posible, no es suficiente. Hay demasiadas carencias por parte de las entidades locales. La contratación pública es muy complicada, como decía Conchi. La contratación pública es estratégica. Eso supone que tenemos que cumplir ciertas finalidades públicas, sociales, medioambientales y de innovación, de acercamiento a las pymes. Para todo esto es necesaria una planificación de la contratación pública. ¿Realmente alguien piensa que una entidad pequeña puede estar al día en esta materia y puede hacer una contratación como exige la Ley de Contratos? Es que es inviable totalmente. Hay contratos que podrían suplir al contrato menor, como por ejemplo los sistemas dinámicos de adquisición que funcionan tan bien, ¿no? Pero es que una entidad local tampoco tiene medios para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que viven del contrato menor. Esa es la realidad, salvo algún contrato, acuerdo marco al que se han adherido a través de las centrales de compras, de las distintas centrales de compras, estatal, autonómica o la de la Diputación Provincial si la hay. Pero el resto son contratos menores. ¿Qué pasa con el contrato menor? Bueno, pues que sí, es legal, es un contrato que está bien regulado, que funciona bien, siempre que no se produzca un abuso. Pero lo que se hace es un abuso del contrato menor, y ya no solo en las pequeñitas entidades, en general.
se ha demostrado, las estadísticas lo dicen, que hay un montón de contratos menores que están en el umbral, en el límite del contrato menor. Y además se da la circunstancia de que esos contratos, esas asistencias técnicas, esos suministros, antes de que se bajasen los umbrales de la ley, del contrato menor, valían 18.000 euros y de repente pasaron a valer 14.999, o sea, 15.000 euros. Bueno, eso denota que hay un abuso del contrato menor y que el problema es que esto va en contra de los principios más elementales de la contratación pública, especialmente el de igualdad, el de transparencia, porque son adjudicaciones a dedo. Y otro problema son las prácticas clientelares y la falta de planificación. Bueno, pues todo este problema yo creo que tendría que derivar en la creación de un órgano o la asunción por parte de las diputaciones de toda la contratación de las administraciones locales pequeñas, toda, o sea, sin menoscabo, sin merma de lo que es la autonomía propia que les compete, pero que la gestión fuese toda encomendada a un órgano, puede ser la central de compras o puede ser el servicio de las diputaciones provinciales, etcétera, pero desde luego yo creo que se necesita ahí asumir esa gestión, porque si ya es difícil para las entidades grandes poder cumplir con los requerimientos de la ley, pues para las entidades pequeñas es prácticamente imposible. Muchas gracias, Pilar. Yo creo que muchos nos hemos visto reflejados en esta realidad, ¿no? Pero precisamente la modificación que se hacía en el año 2013 y la propia ley prevén ese papel de las diputaciones para asistir. Como digo, luego profundizaremos un poco en esto de mi teoría de los pimientos de Padrón, ¿no? De que unos sí, otros no. Seguimos teniendo ahí la mystery, ¿no? Por si alguien se quiere animar a comentarlo, pero es fundamental ese apoyo para las mismas, ¿no? Digamos que si hablamos de la contratación pública y además hablamos del mundo local, pensemos todo lo que hacemos en contratación, desde contratar el agua, la gestión de residuos, servicios innovadores. Claro, a veces cuando te estás muriendo, pues porque no eres capaz de resolver los problemas vinculados a servicios básicos municipales, y te vienen a hablar de innovación, dices, buf, mira, déjame que bastante tengo con lo básico, con el artículo 26 de la Ley de Bases y con cumplir esto, ¿no? Pirámide de Maslow, me preocupo de mis necesidades básicas y ya luego estas cosas vuestras de la innovación. Me imagino, Sandra, que te lo has encontrado en muchas ocasiones, y Pilar también, que además tramitó directamente, yo creo que fue el primer contrato, ¿no?, de Asociación para la Innovación en España, se tiró a la piscina, ¿no?, como con ese perfil que tiene, pero en muchas ocasiones nos encontramos muchísimas resistencias cuando hablamos de innovación, cuando por una parte la ley apostaba claramente por ella y la contratación y la innovación realmente deberían de ser aliadas. ¿Cómo podemos aprovecharlo y, sobre todo, cómo podemos convencer a aquellos que cuando decimos innovación dicen, buf, buf, ya estás tú con tus cosas? Vale, bueno, pues lo primero, agradecer mucho poder estar aquí, a Alicia, a Conchi, que me invitó, y me siento un poco como extraña en la sala, he de decir. Bueno, yo no trabajo habitualmente, no soy trabajadora pública, sí que en el inicio de mi carrera trabajé en sector público durante 7 años, y bueno, pues estas cosas de la vida, he estado pues en gran empresa y ahora soy como más profesional independiente de esto que se dice, ¿no? Entonces, esto también me permite ver las cosas desde una óptica desde afuera. La verdad es que he escuchado muy atenta las 2 primeras mesas y algo que tenía un poco yo para introducir esto es realmente poner sobre la mesa o reflexionar sobre el momento en el que están viviendo las entidades públicas locales, ¿no? Entonces, si hablo del término VUCA, como yo soy de innovación, me gusta cambiar las cosas, evolucionarlo. Yo hablo del término curva, ¿no? ¿Por qué es curva? Porque si veis, son las mismas letras de VUCA, pero hay 4 de ellas que se han girado, se han cambiado y ha aparecido una R nueva. Y mi invitación, un poco en lo que os quería ahora exponer en esta parte, es animaros a que creo que la primera charla ha sido muy de poner la realidad sobre la mesa, pero también es que esa realidad no va a cambiar, eso es así. Dice Daniel Innerarity, un filósofo vasco, que el COVID nos ha demostrado que no fue el fin del mundo, pero fue el fin de un mundo, el mundo de las certezas.
Entonces, tenemos que ser conscientes que no podemos proveer los mismos servicios públicos en un mundo que no tiene certezas y que nadie quiera buscar otra vez las certezas porque no van a venir. Entonces, ante eso tenemos dos opciones, o ponernos como a llorar todos o ponernos todos a plantear cuáles son nuestros problemas uno y otra vez o intentar hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, ¿qué he observado yo ahí? Que, bueno, que en esa situación donde los problemas son más complejos cada vez, donde hay una crisis de credibilidad en el sector público y con esa crisis de credibilidad tenemos problemas para atraer talento, tenemos pues cada vez menos recursos económicos y humanos y además tenemos que prestar servicios de mayor calidad porque tenemos ciudadanía que está informada, ciudadanía que viaja y ciudadanía que nos exige. Hace 30 años pues pasaba un poco más desapercibido eso. Entonces, en este nuevo entorno no podemos pensar que la contratación pública puede seguir siendo la misma. Sería extraño querer prestar servicios en un mundo que ha cambiado. Entonces, todos llegamos a la conclusión y reflexionamos que estamos en una situación, y podemos ver muchas cosas, que es totalmente distinta a la de hace 5 o 10 años. Bueno, pues yo creo que tomando un poco eso, tenemos que ver que la contratación pública era esa gran herramienta que ya estaba ahí y que no habíamos mirado hacia ella. No habíamos mirado hacia ella. Cuando una ley aparece y nos dice que tenemos que usarla con una visión estratégica, decimos, ¡buf!, ¿qué es esto? Hay que inventarse criterios ambientales, de innovación y sociales para los pliegos. Pero no interiorizamos que eso era lo que se nos estaba pidiendo, que utilizáramos la contratación pública. Yo siempre digo que las personas que trabajan en el sector público tienen superpoderes, pero no son conscientes de que los tienen. Y básicamente tienen 3 superpoderes. El primero es que pueden identificar problemáticas de impacto. Imaginaros en ámbitos como salud, transporte, cuántas cuestiones que nosotros podemos resolver, que es una problemática que impacta a todos y que nos impacta como ciudadanos. El segundo es que tienen una capacidad de compra, más o menos entre el 16 y el 18% del PIB de un país va en contratación pública. Y el tercer poder es que tienen la capacidad de diseñar políticas públicas. ¿Qué ocurre? Que se diseñan las políticas públicas, pero no se incluyen esas políticas públicas a la contratación pública. Y eso es un poco lo que la compra pública de innovación, o un poco las herramientas que trabajan estos temas, vienen a solucionar, ¿no? Entonces, en ese escenario que os decía al principio, estamos en ese escenario curva, entonces esto es como si fuéramos por una carretera gallega sinuosa, pegada al mar. Y tenemos que estar así. Evidentemente, cuando uno conduce en una carretera con curva, primero tiene que ser pues, un conductor experimentado con pericia. No vale que ponga el piloto automático, que tire de pliego tipo y siga hacia adelante. Lo segundo es que no sé lo que va a pasar en lo siguiente. Por lo tanto, tengo que experimentar. Y esa lógica de experimentación es la que falta muchas veces en el sector público y más en la contratación pública, porque la contratación pública está pensada para que sea eficiente, para que no falle, y cuando metemos la lógica de innovación nos encontramos que la innovación es ineficiente por naturaleza, ¿no? Lo decía Nicolás Negroponte del MIT. Entonces, en esta lógica de pensamiento de cómo la contratación pública es esa gran herramienta que no se ha usado hasta el momento, nos surge o nos emerge un mundo que yo estoy viendo que aquellas instituciones públicas que han visto que tienen que actuar en esta situación de estamos ante un momento que ha cambiado completamente, están acercándose a lo que yo llamo innovación pública abierta, ¿vale? Ya se hacía innovación pública, pero es que ahora o la innovación pública es abierta o no tiene sentido. Se ha hablado antes, ¿no? Creo que fue Ana en su intervención, que hablaba de la importancia de la participación, de abrirnos, pero realmente esto es ir más allá, ¿no? Hablar de una innovación abierta pública es entender que la gran capacidad que tiene el sector público es identificar problemas. Pues identifiquemos buenos problemas. Identifiquemos esos problemas con los usuarios, que son nuestros ciudadanos, la ciudadanía. ¿Cuál es el problema que yo veo principal? Que intentamos diseñar servicios centrados en la ciudadanía, o eso que está tan de moda, pero el ciudadano no es el centro en la administración pública. En la administración pública el centro es el derecho administrativo. Y eso es un problema. Si todo se basa en que esta ley no me lo permite, en ponernos barreras legales,
cuando realmente tenemos grandes barreras mentales, creo que estamos perdiendo ahí una gran oportunidad. Entonces, a mí que me toca ver como muchas instituciones de ámbito local, por ejemplo, colaboro habitualmente con el municipio de Medellín, Providencia en Chile, bueno, y aquí en España creo que hay muy buenos ejemplos de ayuntamientos que trabajan en esta línea, empiezan a utilizar estas herramientas de innovación pública abierta en este esquema de manera muy distinta. Entonces, alguien preguntará, bueno, ¿pero qué es esto de la innovación pública abierta? Bueno, yo lo defino de manera muy sencilla. Es un arte, porque hay que elevarlo a la categoría de arte, porque hay que lidiar con muchas cosas. Creo que otro problema que tienen las grandes administraciones es el ego. Hay un gran ego interno de las personas que están en distintas áreas y por eso alguien que comentaba, creo que el talento femenino viene bien a las administraciones. Sí, porque en muchas ocasiones permite más la colaboración y digamos que esos niveles de ego se intentan aplacar un poco. Entonces, en ese modelo de esa innovación pública abierta, yo la defino eso como un arte, porque hay que conjugar muchas cosas, de identificar problemas de manera sistemática, no un día nos sentamos y nos reunimos para buscar un problema, sino ponernos en lógica de buscar problemas y rodearnos de talento interno, que hay mucho, pero a veces desatendido, y conectarlo con el talento externo. Y ahí es el gran cambio. La administración pública, en un escenario como el que se encuentra ahora mismo, y lo vivió en el COVID, no puede salir sola. ¿Y el talento externo dónde está? Están las universidades, están las startups, esos proveedores a los que no dejamos entrar en la contratación pública porque no cubren la solvencia técnica, pero luego contratamos a los mismos de siempre que nos hacen las cosas igual de mal que siempre. Entonces, es como un problema que nosotros mismos estamos incidiendo en que se siga perpetuando. Y ya dicho eso, bueno, ¿cuáles son esas grandes herramientas que se utilizan? La compra pública de innovación, de la que yo soy una gran impulsora desde hace más de 12 años, pero existen nuevas herramientas. Existen herramientas como los programas GovTech o la identificación de retos muy sencillos que buscan la adopción de soluciones tecnológicas que están en el sector público y que pueden utilizar instrumentos como el concurso de proyectos que ya se está utilizando para fines de innovación, ¿no? Y pues en el caso del Ayuntamiento de Valencia, en la Diputación de Vizcaya ya lo están haciendo. Pero también herramientas como las aceleradoras públicas. Imaginaros una entidad pública que pueda tener un espacio en el que busca esos problemas, busca contratar esas soluciones y además busca fortalecer a las empresas que hacen esas soluciones. Y luego otras herramientas como los sandbox, las reglas, la ley no es piedra, la ley está para que se pueda cambiar y si tengo tecnologías tan avanzadas voy a tener que adaptarla a las leyes. No puedo pensar en que alguien me pueda suministrar un dron para, no sé, llevar la compra de los mercados públicos y yo no tenga un espacio en el que pueda probar esas soluciones. Entonces, todo esto pone sobre la mesa el papel que tienen que jugar las administraciones públicas. Y no es un papel, decía Adam Smith, el sector público está para ser mano invisible. Yo creo que en este momento que estamos viviendo no puede ser mano invisible. Tiene que ser un actor activo que traccione el ecosistema, que se relacione con las empresas, que se relacione con la administración y, sobre todo, algo que he aprendido, que trabaje en un entorno de confianza. Los modelos de contratación pública se basan en la desconfianza, ¿vale? Desde el modelo clásico en el que siempre creo que el proveedor va a intentar engañarme y por eso cierro mucho los pliegos, y en un modelo en el que quiero introducir la innovación, lo que tiene que estar ahí es la confianza. Generar ecosistemas basados en la confianza alrededor de la contratación pública es básico para seguir avanzando en este camino. Sí, bueno, totalmente. La palabra clave es confianza. Bueno, yo creo que cualquiera que dice CPI en España, en Colombia, en Argentina, en Chile, en México, siempre sale la foto de Sandra porque es una convencida y además gracias a su trabajo salen soluciones muy innovadoras. Ahora bien, todos somos muy conscientes de que luego es muy complicado en determinados entornos, ¿no? Y como cuando digo movernos, ¿no? Del sota caballo rey, ¿no? Que yo siempre digo el método SCR, ¿no? Y todo el mundo dice, uy, el método SCR, qué cosa. Y yo no, es el sota caballo rey de toda la vida. O sea, siempre lo hemos hecho así. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre lo seguimos haciendo así. Yo creo que no has intentado innovar ni cambiar nada si nadie te ha dicho nunca esto siempre se ha hecho así. Yo recuerdo además de mis primeros ayuntamientos me decían, neniña, no te metas. Y yo, no, la neniña se va a meter, no te preocupes. Pero bueno, que es muy complicado. Y además ahora en un momento en el que se confunde mucho innovar con tecnología. Ojo, que no tienen por qué, al revés, la innovación es mucho más persona, mucho más social, mucho más de ideas y de creatividad, que realmente, si decimos lo de innovar, parece que hablar de transformación digital, de digitalización, esto como que lo tenemos todo mucho más asumido.
Ahora bien, ¿hacemos una evaluación del grado de madurez digital? Porque a mí a veces me pasa, ¿no?, con algunas entidades, digo, ¿pero vosotros tramitáis todo electrónicamente? Me dicen, sí. Digo, a ver, compárteme pantalla. Y empiezas a ver carpetitas con PDFs, y dices, mira, y esto del metadato desde el principio hasta el final. Luego, en otros casos, auténticas capturas tecnológicas, que ese, por desgracia, sí que es el escenario en el que nos encontramos, ¿no? Se hablaba en la mesa anterior de inteligencia artificial y a lo mejor nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Todos nuestros datos, toda la información a nuestra disposición para mejorar la contratación. Pensad que mañana sacamos un contrato de gestión de residuos, de gestión del agua y que tenemos metadateada toda la información del contrato anterior, con los picos de demanda, con la reacción de los usuarios, las incidencias que hemos tenido. ¿Cuánto nos podría ayudar a hacer unos buenos pliegos, a introducir, ¿no?, todo ese conocimiento que deberíamos de tener y que ahora le deberíamos de decir a todos nuestros licitadores, a todos nuestros proveedores, los datos y los datos? El tema es, ¿tenemos gestión del dato? Porque se habla mucho, ¿no?, de la inteligencia artificial y poco de la gestión del dato. Yo tengo una entrada del blog que hablo del Ferrari sin gasolina, ¿no? El Ferrari es la IA y la gasolina son los datos, efectivamente. ¿Cómo podemos asegurar esto? Tenemos que pensar, por una parte, Manuel, que el mundo local en muchas ocasiones no tenemos expertos TIC. No tenemos la suerte de contar, siempre le digo que lo hemos adoptado en la contratación pública, porque es un TIC, una persona de mente tecnológica que nos entiende y le entendemos, lo cual no siempre es sencilla, ¿no?, esa bilateralidad en la conversación. ¿Cómo podemos, por una parte, evitar esas capturas que ya tenemos muchos en marcha con nuestros gestores y con nuestros gestores de contratación pública? ¿Y cómo podemos aprovechar todas esas oportunidades, ¿no?, que nos da la inteligencia artificial sin volver a ser presa de nos venden una solución y esa solución compramos y luego se la llevan y nos quedamos así, ¿no? Y en muchas ocasiones, además, porque son temas como que tienen ahora mismo mucho glamour, ¿no? Entonces todo el mundo quiere tener IA, pero no todo el mundo está preparado para contratar IA. ¿Qué soluciones clave podríamos tener en cuenta? Y por invitarme y compartir mesa con estas compañeras a las que admiro y aprecio. Contestando a tu pregunta, bueno, la digitalización, la IA está de moda, ¿no?, pero no debemos ser presa de ello. Y para no ser presas de las modas tienes que conocer de lo que estás hablando, porque si no al final te dejas llevar por la corriente. Y lo primero es qué grado de madurez tecnológico tiene tu organización, ¿no? Porque está claro que un pequeño ayuntamiento no va a tener los mismos medios humanos técnicos que un gran ayuntamiento, un ministerio, etc. Y luego, bueno, me gustaría resumirlo en 8 breves puntos, cómo ayudar a comprar tecnología por parte de las administraciones públicas. El primer punto sería lo que decíamos, una evaluación de las necesidades y los objetivos. El grado de madurez tecnológica es muy importante, porque no todos tenemos que tener un Ferrari, no tiene sentido, ¿no? Yo ni me lo puedo permitir, ni tengo manos como el piloto Fernando Alonso, entonces no todos tenemos que aspirar a tener las mismas cosas. Después, el consultar a las personas externas es muy importante. A las partes interesadas, lo hablaba antes, formar equipos multidisciplinares, ¿no?, que el jurídico se entienda con el técnico. Si no, cada uno va a ver el problema desde su visión particular y no va a resolver realmente lo que se necesita. Después, un establecimiento del procedimiento, ¿no?, y también de un presupuesto adecuado. Por ejemplo, procedimientos, se hablaba, Pilar, de los acuerdos marco, ¿no? Yo creo que es muy importante, sobre todo las entidades locales, que se fomenten esa compra racionalizada, ¿no? Y el rol de las diputaciones es fundamental. Al final, lo que quieren las empresas, y lo digo yo que he trabajado 15 años en el sector privado y solo 6 meses llevo en el sector público, lo que quieren es vender. Entonces, si tienen un producto y se lo venden a 500 ayuntamientos, encantados de la vida. ¿Por qué no se centraliza esa compra, ¿no? Una diputación o la FEMP está mirando la Federación Española de Municipios cuántos acuerdos marcos tenía, y tiene 9. Suministro de gas, electricidad, pólizas y asistencia tributaria. No tienen nada en materia informática, con lo fácil que es, porque al final los ayuntamientos tienen unas necesidades, ¿no?, homólogas, ofrecen servicios similares, por no decir los mismos. ¿Por qué no un pequeño office, ¿no?, un paquete informático para que su secretario, su interventor puedan desenvolverse en el mundo digital? No lo sé. No sé si es porque no hay realmente una querencia por potenciar eso, si realmente el asociacionismo en España no es algo que nos guste, ¿no? Si lo tiene el vecino, pues yo quiero tener otra cosa. ¿Cuántos municipios se han mancomunado, ¿no? Es algo que deberíamos de pensar, y eso no está en las leyes. Eso es la propia iniciativa de los grupos de personas que formamos la sociedad. Punto a reflexionar.
Después, como decía, un presupuesto adecuado, ¿no? Que sea realista con lo que quieres comprar y eso pues lo tienen que valorar los expertos, ¿no? El mercado. No porque tú digas que esto vale 100.000, vale 100.000. Al final, vale, puede valer 100.000, pero la calidad de ese producto o servicio tecnológico que estás comprando puede ser muy deficiente. Después, una búsqueda de proveedores, ¿no? Si hay soluciones ya en el mercado que resuelven tu problema, pues no desarrollos a medida. Un desarrollo a medida siempre es un problema, te deja cautivo tecnológicamente, como decías, Conchi, y hay una cosa que hay que evitar, sobre todo por las entidades locales de menor tamaño. Después, una buena definición de los requisitos tecnológicos, el pliego técnico, ¿no? Hacerlo bien. Y hacerlo bien no es copiar un pliego técnico de otro sitio y adaptarlo mínimamente a tus necesidades particulares y publicarlo. Yo siempre pongo ejemplos con la obra, ¿no? Obra civil, que se ve muy claro. Si tu pequeño ayuntamiento quiere hacer un museo, tú copias los planos de otro museo, le pones, bueno, aquí está el baño, aquí está la salida y eso lo publicas, ¿no? O sea, eso no tendría ningún sentido, ¿no? ¿A qué cabeza humana le cabe que un plano se pueda copiar y pegar cambiando 4 cosas? Pues eso lo hacen con los pliegos informáticos. Cogen la arquitectura tecnológica de otro lado, le dicen, bueno, pues ahora en vez de esto quiero esto otro y publicado. Pues no se debería ser así. Se debería de hacer un buen diseño de la arquitectura que quieres hacer. Después, las pruebas piloto, casos de uso. Intentar, si puedes, ir de menos a más en esa compra tecnológica, pues mejor que mejor. No te compres el Ferrari de primeras, cómprate primero un coche más pequeño y si vas necesitando coches más grandes, pues vete haciéndolo, ¿no? Se puede hacer un desarrollo evolutivo de la compra informática. La capacitación y adaptación. Por ejemplo, foros como este son muy importantes, ¿no? El crear redes que te permiten luego hacer mejor tu trabajo, formar a los usuarios, porque a veces se compra tecnología, se compran herramientas, pero no se capacita al usuario, que es el que lo va a utilizar, tanto desde el punto de vista interno de la organización como externo, ¿no? de la ciudadanía. Y no hay peor cosa que una cosa comprada que no se utiliza. Eso es algo completamente ineficiente. Y ya por último, pues una monitorización y una evaluación continua, ¿no? De, oye, esto que estoy haciendo, que he comprado, que estamos utilizando, ¿realmente tiene impacto? ¿Sirve o no sirve? Y yo creo que un concepto muy importante y que no se suele mencionar es el comparar administraciones, porque es la única manera de saber si tu administración es eficiente o ineficiente, si gasta mucho o poco en la gestión de residuos, si da una buena prestación social o no en función de los tiempos medios de esa prestación. Y la mejor forma que tienes es compararte con el ayuntamiento de al lado, con la comunidad autónoma de al lado, con indicadores pues más o menos objetivos, no cuantitativos. ¿Eso por qué no se hace? Porque no se tiene voluntad, porque no se quiere, porque dejan en evidencia a algunos y al final el ser humano, tenía un profesor en la carrera que decía, copiamos el 99% de las ideas de otros y nosotros le aportamos un pequeño más, ¿no? Ese 1% más. Entonces, ¿por qué no copiamos a los mejores para beneficio de todos? Yo creo que esas son las ideas clave de cómo se puede comprar tecnología hoy en día, sin caer tampoco en sofisticaciones de inteligencia artificial. Eso, pues bueno, ¿no? Grandes entidades, primero que lo compren, vemos si se utiliza y luego lo aplicamos nosotros. No tenemos que ir a la última tecnológicamente. Eso es un problema también, ¿no? En el mundo del software se dice que cuando tú utilizas la última versión disponible, pues puede haber problemas, ¿no? Si utilizas la anterior, está más testeada y es más robusta. Entonces, bueno, yo por un lado es intentar centralizar compras en la medida que lo que se pueda, pero también aprovechando, ¿no? El gran potencial que tiene una administración tan distribuida como la de Española, la local, ¿no? 8.132 ayuntamientos. Al final eso es muy robusto ante cambios, ante problemas. Lo vimos con el apagón, ¿no? Si hay un nodo central, si la electricidad está centralizado, cae el nodo central, apagón y todos nos quedamos sin electricidad. Entonces, lo que me gusta de los ayuntamientos es que se decía en la primera mesa, ¿no? Esa mala salud de hierro tiene que jugar a su favor, pero que compren, por favor, de una manera más centralizada y racionalizada. Sin duda, evidentemente. La buena compra es fundamental, pero no tienes medios, no tienes recursos. Es fácil hablar de la profesionalización, pero luego ves el mapa local.
Y sucede esto, por eso de nuevo acabamos siempre en las diputaciones provinciales, que es un eje clave. Pero ahí, antes decía Sandra, ¿no?, que teníamos que estar escuchando a los ciudadanos, pero que al final lo que regía nuestra relación era el derecho administrativo. ¿Cómo se gestiona esa relación entre la Diputación y los municipios? Es decir, ¿cuál sería un buen mecanismo para que las diputaciones pudieran atender esas demandas de los municipios? Claro, hay determinadas provincias que tienen, pues, 300 municipios, como era de Burgos, por ejemplo, que es una cosa absolutamente desproporcionada. En la de Pontevedra pues son 60. Unos tienen unas necesidades, otros tienen otros. ¿Cómo podría identificar la Diputación dónde están las principales necesidades que tienen sus municipios en estos momentos para poder ofrecerle las soluciones más necesarias, ¿no? Porque es verdad que a veces yo en alguna ocasión he tenido algún concejal que a lo mejor era senador o estaba en el Congreso y miedo me daba cuando volvía de Madrid, ¿no? Porque había estado tomando café con el concejal de no sé dónde, que estaban haciendo no sé qué, y entonces quería hacer no sé qué, porque era algo muy chulo. Entonces, para intentar decir, bueno, pues nuestros recursos son escasos, son limitados, la Diputación quiere apoyar a los municipios de su provincia, ¿cómo detecta o cuál podría ser una buena vía para detectar esas necesidades y que fuera lo que realmente es útil, ¿no?, más allá de los temas, bueno, pues como más fashion, que se suele decir? Ahora ya brevemente, para ir ajustando el último turno. Las necesidades se pueden detectar fácilmente simplemente con una simple encuesta, que nosotros lo hemos hecho desde la central de compras. ¿En qué os podríamos ayudar? ¿Qué contratos os plantean problemas? Por ejemplo, nos han dicho, bueno, pues mira, el cuidado de los gatitos y los perritos callejeros, que hay que esterilizarlos, tal y cual. Bueno, pues te lo hacen llegar, si eso es fácil. Lo que pasa es que hay que apostar por ese servicio que la Diputación da a las entidades. Hay que apostar políticamente por ello. Entonces, eso requiere ofrecer medios para poder hacerlo. Y no, por eso decía yo antes, que por buena voluntad que tengamos, si nos quedamos en 3 o 4 grandes contratos y no podemos estar ahí donde nos necesitan, pues es una pena. Y las diputaciones en realidad están para eso, para atender a los pequeños municipios. Pero algunas veces no se apuesta políticamente suficiente por ese servicio, por esa atención. Me gusta esto que acaba de decir, ¿no? Las diputaciones están para atender a los pequeños municipios. No te voy a poner entre la espada y la pared de preguntarte si todas las diputaciones comparten esa teoría, ¿no? Yo creo que, pues, lo mismo que los pimientos de Padrón, a ver las haylas, ¿no? Soy gallega y me gusta mucho tirar del refranero, a verlas, y es verdad, las hay y son un ejemplo y hacen un trabajo, y cada responsable del área de servicio a municipios o de contratación valen por 5, porque eso sí que es verdad, ¿no? Esos superpoderes que decía Sandra que tienen los empleados públicos y que consiguen resolver grandes problemas con pocos medios y con pocos recursos, ¿no? Afortunadamente. Pero yo creo que desde ese punto de vista es muy importante también esa puesta en común, ¿no? Y por eso es tan importante que en esta mesa, en este congreso, tuviéramos esta mesa y que hubiéramos tenido la oportunidad de hablar de la contratación pública. Pero precisamente para hacer más con menos, ¿no?, que es esta frase que además hablaba la Larsal, ¿no? Se trataba de hacer más con menos, evitar las duplicidades. Esto daría para mucho, ¿no?, la Larsal, ahí 15 años después. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades de la innovación? Pues para eso, tengo pocos recursos, pero tengo ideas, tengo posibilidades. El mercado también me ofrece ahora mismo, gracias a la tecnología, otras oportunidades que antes no tenía. ¿Cómo podemos hacerlo? Pero sobre todo, ¿qué clave podemos utilizar para convencer a los resistentes? Porque en ocasiones es el político, pero ojo, en ocasiones es el técnico. La interventora, la secretaria, el jefe de contratación, no siempre es el político el que se resiste al cambio. En muchas ocasiones somos nosotros mismos, que nos hemos puesto aquí y yo sé hacer esto, ¿no? Yo sé hacer moquetas azules, no quiero hacer otro tipo de moquetas porque ya sé hacerlas azules. A ver, yo creo que es una cuestión de tener datos, quiero decir, si no, esto de usted crea en la innovación por cuestión de fe, no, yo creo que a la innovación le falta poner muchos datos y ahí yo creo que me voy a tirar piedras contra mi propio tejado. Muchas veces a la gente de innovación se pierde con decir, no, es que tienes que innovar, qué bien es esto de hacerlo, pero no lo acompaña de datos, ¿no? Entonces yo creo que la innovación hoy por hoy va ligada a una gestión pública eficiente. No puedes ser eficiente hoy en la administración si no haces innovación. Y eso tienes que avalarlo con datos. Yo en los proyectos que trabajo y en los que hemos estado apoyando a distintas entidades, al final demostramos cómo la administración ahorra, cómo la administración mejora sus indicadores de servicio público, cómo mejora los indicadores de satisfacción ciudadana, y para eso tienes que tener primero la cultura de la medición, que es otra de las culturas que falta en la administración, la de medirnos, creo que coincido contigo, pero medirnos en todos, medirnos en cómo de innovadores somos.
somos. Por ejemplo, yo quedé sorprendida hace 10 años cuando conocí el Laboratorio de Gobierno de Chile, que tienen un índice de innovación pública que mide año a año cómo de innovadoras están siendo las áreas de gobierno. Eso te permite saber si estás avanzando o no estás avanzando. En España no nos gusta medir para nada, entonces creo que si no medimos no tenemos datos, si no tenemos datos no podemos convencer, porque los datos, cuando alguien no está convencido, tú puedes sacar datos y decirles, mira, es que si lo haces de esta manera y si además esto lo ves en un ciclo de vida completo, entonces vas a conseguir ahorros y vas a conseguir mejores servicios públicos. Y luego yo aquí, es una teoría también a la que he llegado, tenemos que cambiar el vocabulario, ¿no? Me gusta mucho una frase de Wittgenstein que dice, los límites de mi mundo, los límites del lenguaje son los límites de mi mundo. Y creo que si hablamos siempre de lo mismo, si no introducimos nuevas palabras en el sector público, no acabaremos pensando que podemos cambiar ciertas cosas. Si no empezamos a hablar de colaboración público-privada, de gestión de derechos de propiedad intelectual, de colaborar, de prototipar, de experimentar, no lo veremos como plausible. Y si eso no es plausible, no es el futuro que vamos a tener. Entonces, yo me imagino que ya deberíamos dejar de hablar de proveedores por solucionadores. Los que están ahí son entidades que quieren solucionar con nosotros problemas y deberíamos de dejar de hablar de gestores públicos. Gestores públicos que se les mide por cuánto gasten del presupuesto. Deberíamos hablar de inversores públicos. Es decir, personas que trabajan en el sector público que reciben un dinero para resolver unos servicios públicos y si lo hacen de la manera más eficiente, utilizando seguramente innovación, están siendo mejores inversores. Entonces, deberíamos empezar a premiar esos comportamientos también y que esos inversores evidentemente van a tener que tener muchas capacidades. La de la contratación pública por descontado y además una contratación pública de alta costura, no el prêt-à-porter. Van a tener que saber de tecnologías disruptivas, van a tener que saber de relacionarse con empresas, van a tener que saber de gestionar derechos de propiedad intelectual, porque si estamos hablando de compartir cosas que son de innovación va a ser necesario y van a tener que saber medir y van a tener que saber aplicar metodologías ágiles. Entonces, mi gran pregunta después de todo esto es, ¿estamos preparando a esos inversores públicos para que realmente tengan esas competencias? Porque esas competencias, esas capacidades son las que van a requerir para ser eficientes. Sí, ¿Puedo aprovechar para poner encima de la mesa el gran potencial de la consulta preliminar al mercado de la que no estamos concienciados? Es una pena porque es tan esencial, tan sencilla de hacer, en cierta manera. Bueno, luego depende también de los licitadores que se presenten y tal, pero es muy sencillo de hacer. Es que tenemos que concienciar a los propios funcionarios públicos de que es fundamental. Lo que no puede ser es que día a día nos llegan funcionarios, jefes de servicio, etcétera, que nos dicen, ya he hablado con todos los proveedores de este tipo de aplicativo y tengo claro cuál es el mejor y qué es lo que quiero. ¿Cómo que has hablado? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Si querías hablar con los proveedores, porque no has sacado una consulta preliminar al mercado con unas prescripciones funcionales y dejas que a lo mejor se presenta a esas reuniones una empresa que tú desconocías y con una idea que se sale un poco de lo normal, que no es lo de siempre. Hay que dar oportunidad a estas empresas que tienen algo que decir, que innovar, pero además, no solo en materia de innovación, en cualquier contrato. Es tan esencial hacerlo con transparencia y no volver a repetir siempre lo mismo y contratar con las mismas empresas. Y desconfianza hacia las empresas no se tiene. O sea, en realidad tenemos desconfianza con las empresas preelegidas, pero no con las empresas elegidas después de un procedimiento transparente. Son nuestros socios. Y además, tenemos que ser conscientes de que las empresas tienen que ganar dinero. Y si no ganan dinero, no van a estar ahí. Ni para los grandes servicios públicos, ni para la innovación, ni para otras cosas. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien.
Sí, completamente de acuerdo, no tienes la razón. Ahora bien, es complicado y yo lo entiendo que los compañeros en muchas ocasiones, en los pequeños ayuntamientos, sobre todo la contratación recae en la Secretaría o en la Secretaría de Intervención, que lleva eso y todo lo demás, incluyendo la atención a los vecinos y demás. Entonces, por eso es tan importante el papel de las diputaciones, animando, impulsando y demás. Y has hablado también de un dato importante, la transparencia y preguntar a proveedores. De hecho, la tesis de Manuel iba precisamente sobre cómo la tecnología nos puede ayudar a una contratación, porque una contratación del siglo XXI, como mejora de progreso, como un instrumento que nos ayude a ser entidades del siglo XXI, tiene que estar tan íntegra y transparente, ¿no? En aquellas épocas en las que se habla mucho de corrupción, yo siempre digo que 2 millones de trabajadores, casi 3, hay manzanas negras, siempre por estadística, al igual que en la parte política, pero son legión los que hacen bien las cosas, pero eso no quita que tengamos que seguir procurando demostrarlo y ahí la tecnología es un gran apoyo, ¿no? Un gran aporte por trazabilidad, por conservación de la información y ahora ya con la inteligencia artificial mucho más. ¿Cómo podemos apoyarnos en la tecnología para asegurar esa transparencia y para asegurar también esa integridad en la contratación pública, ¿no? Porque yo siempre digo que el que pone un papel y sabe que puedo poner aquí que hoy es 25 de enero del año 2025, pues resulta que ponemos un papeliño, lo antedatamos y ya está, pero que si es digital, el metadato de la fecha va a estar ahí. El metadato del proveedor que de repente me aparece y que no he hecho un contrato previo para que me haga los pliegos, ¿cómo podemos aprovechar esas oportunidades? Sí, la tecnología ayuda en todos esos aspectos, ¿no? Ayer nos levantábamos con registros en empresas y domicilios del número 3 del partido de gobierno. Por desgracia, es difícil que esa tecnología antifraude, ¿no?, se popularice a gran escala. Yo en la tesis doctoral tengo varias aplicaciones reales que versan sobre ello. De hecho, luego interpuse en las oficinas antifraude la correspondiente información. Pero sobre todo es para dar confianza al ciudadano, porque creo que ya hemos hablado alguna otra vez, Conchi. Lo peor de todo no es la corrupción en términos económicos, que también, pero es la ineficiencia. Eso, en términos económicos, es lo que cuesta al final a la sociedad, la ineficiencia. Y la tecnología ayuda mucho en ese aspecto. Por supuesto, también en el ámbito de la corrupción y el fraude. El otro día leía que Hacienda iba a empezar a utilizar redes sociales como fuente de información para ver que el contribuyente, que la realidad fiscal del contribuyente se adecua a la realidad económica de lo que ahí aparece en esas redes sociales y demás. Es decir, están empezando a utilizar nuevas fuentes de información para sus tareas de inspección contra fraude y demás. Vamos a estar más controlados, más monitorizados. Para la gente que no tenemos nada que ocultar, pues perfecto. Y para el defraudador, pues que se atengan las consecuencias. Va a ser un camino largo. Esto, por supuesto, no es algo inmediato. Empezarán, como decía, ¿no?, las grandes administraciones, que es la que tiene más el poder tecnológico, económico, pero luego eso irá permeando en el resto de las administraciones. Yo soy optimista con ello, pero bueno, también hay que poner ciertos límites, ¿no? Porque yo cuando leía lo de Hacienda va a haber mis redes sociales, bueno, ¿hasta qué punto, no? También te da un poco de sospecha. Por eso también es muy importante que se publiquen qué algoritmos van a utilizar, cómo se va a hacer esa captura de información, ¿no?, para dar esa confianza, esa transparencia al ciudadano. Sí, efectivamente, de hecho tenemos ya ejemplos, ¿no?, dentro de España, Minerva, Brava, son todos muy originales. La aplicación más original es la de Valencia, ¿no?, Satán, ¿no?, que con ese nombre dices tú, para prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción, y el acrónimo de la herramienta es Satán. Tú, bueno, pues no sé yo, ¿no?, ni tanto, tiene su curiosidad, ¿no? Yo tengo la oportunidad también de coordinar el grupo de integridad en la contratación pública de la FEM, desde donde trabajamos muy intensamente con estos temas. Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no? Decíamos antes el tema del contrato menor, ¿no? Ahí rápidamente recordáis todos que salió un artículo en una redacción inicial y que cuando empezó a dar ruido se pusieron de acuerdo rápidamente y se modificó. Es decir, que cuando se detecta que hay algo que dificulta, se modifica, pero el resto de los preceptos de la ley no lo hacen, ¿no? Innovar, ser sostenible, ser transparente. ¿Qué incentivos tenemos para ese cumplimiento dentro de la ley? Por desgracia, no los tenemos. Acaba de salir una consulta de las directivas públicas por parte de la Comisión Europea y entre el 40 y el 50%, tanto del sector público como del sector privado, consideran que no se están cumpliendo estos objetivos que se fijaba la ley, ¿no? Y yo creo que ahí la capilaridad que tiene el mundo local es muy importante, ¿no? Y tenemos que intentar ver, buscar anclajes y herramientas. Yo siempre recuerdo con temas de cumplimiento, ¿no?, cuando no tienes, es lo mismo que con la transformación digital. Si no cumples, ¿qué pasa? Si no hacéis innovación en la contratación,
¿Qué pasa? Si no introducimos criterios sociales, medioambientales, si no buscamos que sea estratégica, cuando yo estudiaba, yo fui a un colegio de monjas y había algunas niñas, digo porque era de niñas, que tomábamos chicle y con el chicle lo pegaban debajo de la mesa porque si no te reñían y te castigaban, ¿no? Y si te cogían con el chicle debajo de la mesa todavía te reñían más. Pero ¿cuál era ahí el castigo? Había dos enfoques. Primer enfoque. Tú en tu casa esto no lo harías porque tu papá, tu mamá, porque tal. Y tú, vale. Esto era el sector del polibueno. En mi caso, monja buena. Y luego estaba la monja que estupendamente cogía el chicle, te lo pegaba aquí, o sea, en la zona más próxima al nacimiento del pelo, de tal modo que cuando tú llegaras a tu casa, tu madre sabía o tu padre sabían claramente que te habían castigado y es más, ¿qué tenían que hacer? Cortarte el pelo, con lo cual llevabas el mechón de la vergüenza, como digo yo, ¿no? Desde que empecé a trabajar como secretaria y hasta esta etapa siempre he estado buscando el mechón de la vergüenza, ¿no? Como una forma de intentar convencer a nuestros responsables políticos, a nuestros compañeros, de cumplir adecuadamente con la filosofía de la ley. Muchos de nosotros, de las personas que estamos hoy aquí, somos juristas y sabemos que las leyes se tienen que interpretar de conformidad con el marco social en el cual deben desplegarse. Un precioso artículo de nuestro vetusto Código Civil, ¿no? Que sigue ahí y que nos ayuda a interpretarlo, porque no puede ser que yo diga, con esta ley se puede, que Pilar diga, no se puede, que Sandra diga, pues depende, como ella también es gallega, ¿no? Hace ahí un depende, y dice, me lo tengo que estudiar. ¿Y qué van a opinar? ¿No? La contratación pública es muy compleja porque tenemos una mala ley, pero yo creo que queda muy claro que tenemos que intentar convertirla, ¿no? Yo recuerdo cuando vi el título y me propuso el título Alicia, yo decía, contratación pública local como instrumento de progreso y adaptación de las entidades locales a las nuevas realidades. ¿Puede haber algo más bonito para poder llevar a cabo? Es decir, conseguir que nuestras entidades locales lleguen a este siglo XXI y que sean estratégicas. A veces también tenemos, ¿no? Como decían los clásicos, conócete a ti mismo. A lo mejor soy una entidad local pequeñita y no puedo hacer, ¿no? Yo recuerdo un ayuntamiento muy chiquitito de Galicia que como copió unos pliegos, ojo, del Ayuntamiento de Madrid, de un tema de tecnología. Aquellos podéis imaginar, bueno, no solo acabó desierto, acabó también una desfeita, ¿no? Con lo cual, yo creo que todas las personas que estáis hoy aquí y desde el propio CEMCI se intenta actuar como actores y actrices, ¿no? Para poder hacer que la contratación pública sea una palanca de cambio, que es algo que también se ha dicho hoy aquí, ¿no? Y yo creo que puede cambiarlo todo, porque pensad, ¿qué no se contrata? Pensad, artículo 26, servicios básicos, artículo 25, las competencias de las entidades locales. De todo lo que hacemos, de una forma u otra, acabamos recurriendo a la ley de contratos, ¿verdad? Con lo cual, si conseguimos introducir esta nueva perspectiva de que la contratación de verdad sea estratégica, sería muy importante. Es verdad, ya me está parpadeando el tiempo, ya acabo, es verdad que va a dar más trabajo. Esto es así. Es así y no lo vamos a discutir. Innovar va a dar más trabajo, irnos a consultas preliminares al mercado va a dar más trabajo. No copiar y pegar los pliegos para contratar una solución de inteligencia artificial va a dar más trabajo, pero luego también va a ser, desde luego, mucho más satisfactorio. Y al fin y al cabo, yo creo que efectivamente, dentro de los superpoderes que tienen las personas del sector público, está esa vocación de servicio público que hace que quieran y trabajen continuamente por la mejora de la gestión pública, que es el punto de encuentro al que siempre nos lleva el CEMCI. Así que muchísimas gracias a las tres personas que me han acompañado hoy, a Manuel, a Sandra, a Pilar, muchísimas gracias al CEMCI, a Alicia y, por supuesto, a todo el gran equipo del CEMCI y a todos vosotros que sois de verdad las palancas de cambio dentro del mundo local. Muchas gracias.